acerca de la ley. Bueno, y dejaba en el aire una pregunta un poco suspicaz. ¿Por qué en este momento? Entendiendo que organizaciones no gubernamentales han tenido acciones políticas, un accionar político durante muchos años en el país, y que quizás esto pueda estar relacionado con el tema de la carrera presidencial, y preguntarle allí, al mismo tiempo, si estas modificaciones de la ley, de acuerdo con lo que usted dice, afectarían, que digamos es la principal preocupación de la opinión pública en este momento, a organizaciones que hacen trabajo social, con niños, con abuelos, en materia de salud, en otras áreas. Si el diputado García Serpa, que acaba de pasar su video, fuese un congresista americano o europeo, estuviera diciendo exactamente lo que cualquiera de los europarlamentarios o congresistas americanos deben decir. Es decir, él ha reflejado exactamente lo que es el espíritu de la ley. La ley se está considerando el proyecto porque sencillamente no existía un vacío que en verdad es lamentable porque esa es una materia que debería estar regulada y ya fuera parte de las experiencias de los venezolanos y de las venezolanas. Luego tenemos una nueva precisión. Las ONG no solo hacen política, es más, hacen mucho más que política. Hay en Venezuela muchísimas ONG que hacen buena labor social. Para citar solamente una, vinculada a lo que es mi quehacer, que es el educativo, allí está Fe y Alegría, que se dedica desde hace muchísimos años a llevar educación a niños de sectores populares. De tal manera que las ONG son una realidad en Venezuela y en el mundo. Pero, reitero, en este caso lo que se busca es regular lo que en cualquier país del planeta está regulado. Las ONG tienen que estar registradas, las ONG tienen que rendir cuenta acerca de dónde provienen sus recursos y hacia dónde lo dirigen, y las ONG en un momento determinado tienen que presentar informes de lo que hace. Nada distinto de lo que hace otras ONG en otros países y nada distinto de lo que hace el sector privado en Venezuela y en cualquier país del mundo. Por eso ponía como ejemplo que nosotros rendimos cuenta semestralmente y anualmente y no tenemos nada. Ahora, si usted quiere hacer política, si hay una campaña electoral en cierre, bueno, yo no diría en cierre porque las elecciones son en diciembre del 2024, pero hay algunos que todo el tiempo están pensando en elecciones. Piensen en los sueldos, en los salarios, en los deficientes servicios públicos, piensen en la necesidad de sacar a Venezuela adelante, piensen en la urgencia de disponer dinero para tantas cosas. Pero si hay alguien que piensa en eso, allí están los partidos políticos. En este momento en el CNE, me lo comentó hace unas horas atrás uno de los rectores, hay decenas, pero decenas de solicitudes para creación de nuevos partidos políticos. Así que el que quiera hacer política, en lugar de hacer gestión social, entonces tiene también una vía que es absolutamente en Venezuela posible y legal, crear un partido político. Pero las ONG fundamentalmente se dedican a hacer trabajo social y no deben tener ninguna preocupación para que, como en otras naciones, claro, se les pida y rindan cuentas. También hay otras organizaciones no gubernamentales que están creadas con la intención de defender, por ejemplo, los derechos fundamentales de la sociedad, los derechos humanos, otros que están relacionados con el fortalecimiento de la democracia, aspectos de discusión política y social, de gestiones públicas en las comunidades. Estas organizaciones se van a ver perjudicadas directamente por la ley, que es, digamos, el señalamiento que se da en medio de esta discusión y que es natural que además se genere cuando hay un tema tan interesante en la palestra pública. No deberían darse por sentada su preocupación, no deberían verse preocupadas, pero también hay aspectos que en un momento determinado tenemos que insistir, que es la rendición de cuentas. Perdona pero es que estoy buscando aquí una cuestión importante para que veamos. Yo tengo aquí, por ejemplo, los últimos fondos que fueron destinados a... Aquí tú lo puedes ver, sé que no se puede ver en televisión, pero tú sí lo puedes ver. El 15 de noviembre del 2022 fueron destinados para el Fondo para la Defensa de la Democracia Venezolana. Tú acabas de decir que hay organizaciones no gubernamentales que se dedican a defender, fortalecer la democracia, estamos de acuerdo. Aquí está un aporte que se hizo de $12.750.000. Unos días antes, el 8 de noviembre, para el Fondo para la Defensa de la Democracia, se aportaron $4.348.430. Eso es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero, pero estos son recursos aprobados por la Asamblea Nacional. No, esos son recursos del gobierno de ficción que fueron aportados para estos fines a distintas organizaciones. Entonces, esto es mucho más de lo que maneja un gobernador de estado, esto es muchísimo más de lo que maneja un alcalde. Y ellos rinden cuenta, eso es mucho más. Mira, yo estoy seguro que esos 16 millones solo en noviembre de dólares es mucho más que el presupuesto de Globovisión para todo el año. Entonces, bueno, está bien, obtuvieron el dinero, pero esos 16 millones de dólares solo en noviembre
¿En qué se gastaron? ¿Tú no crees como venezolano que merecerías por lo menos estar informado? Absolutamente, por supuesto. Entonces, Transparencia. Transparencia del término. Como le pedimos transparencia, por ejemplo, al Banco Central de Venezuela. Todo. En la Unión Europea, por ejemplo, existe en la obligación de, reitero, hasta el último beneficiario, colocarlo en la internet, en la red, para que se sepa quiénes fueron. Y tienes que rendir cuenta a la Comisión Europea y al Tribunal Europeo. Es decir, estos 12 millones de dólares más 4 millones de dólares, si estuvieras en España, en Francia, tuviese que haberse publicado una larga lista, porque para que 12 millones de dólares y 4 millones de dólares en un solo mes se gasten, hay que ver que se necesita mucho. Entonces, estuviera una larga lista, fulano, sutano, pengano, tal ONG, tal organización, tal actividad recibió dinero. Entonces, este es el tipo de cosas que tú no tienes por qué tener temor si el origen de tus fondos es lícito y si los gastos son lícitos. Pero, perdona que insista tanto, pero eso es absolutamente normal. Así en cualquier país del mundo. Por eso empecé mi intervención con mentir es pecado. Aquellos que están diciendo que la ONG es absolutamente atropellante registrarla, saben que están mintiendo, porque en todo país del mundo se registran. Los que dicen que, bueno, porque tienen que rendir cuentas, saben que están mintiendo, porque además cualquier empresario privado en Venezuela debe decir, bueno, ¿y por qué no pueden rendir cuentas si yo rindo cuentas? Claro. Ahora en marzo tenemos que hacer la declaración de impuestos sobre la renta y eso es una rendición de cuentas. Pero en Estados Unidos tiene que hacerla. Que merece el país, sobre todo si se trata de Estados dinero Unidos, público. ahora nos estamos preparando para hacer la declaración ante la IRS. Y bueno, es absolutamente normal. De esta manera que aquel que no tenga nada que ocultar no tiene por qué preocuparse. Comentarios de la audiencia. Ramón Ramos dice, ¿no será esta ley de las ONG parecida a la ley resorte que se utiliza para cerrar emisoras y esta ley se utilizará para cerrar ONG que defienden derechos humanos y democracia? Mira qué interesante comparación con la ley de contenidos.